Hola, buenas noches con todos. Agradezco mucho a la deferencia de su invitación. Encantado de compartir los conocimientos con colegas ginecólogos, con residentes, con colegas médicos generales que necesitan saber y tener los tips básicos de patologías ginecológicas de emergencia. En mi caso, voy a conversar con ustedes acerca de algunos consejos, algunos tips que tenemos en ecografía para llegar a soluciones rápidas frente a emergencias obstétricas. Voy a compartirles mi presentación. Bien, vamos a iniciar y vamos a hablar de hidrotórax y otras patologías fetales. Y como les decía, vamos a hablar de unos consejos, unos tips de ecografía. Siempre en la universidad nuestros maestros nos daban las perlas de conocimiento médico, es decir, consejos prácticos, unas 2, 3 conocimientos que tenías que tener para llegar a un diagnóstico y a un manejo certero. Yo soy ginecólogo obstetra, trabajo en el hospital de Sabogal. El hospital Alberto Sabogal es uno de los hospitales de salud. Es uno de los 3 más grandes, junto con el Hospital Rebagliati y el Hospital Almenara. Allí estamos realizando nuestra actividad diaria y los casos que les voy a referir son de la vida cotidiana. Entonces, el objetivo de mi presentación es compartir ciertos tips, consejos ecográficos y de diagnóstico de ciertas patologías fetales. Vamos a relatar 5 casos y en ellos vamos a basar nuestra presentación. Vamos a empezar con el primer caso. Tenemos una segundigesta de 36 semanas con un índice de líquido amniótico de 40. ¿Qué hacer con ella? Según nuestros conocimientos, un ILA de 40 está por debajo de lo normal. Y esto es lo que se nos presenta muchas veces en la práctica diaria. Entonces, diagnosticamos oligoamnios y hospitalizamos a la paciente de 36 semanas y muchos de nosotros, ante la preocupación de un líquido bajo, o inducimos a la paciente o hacemos una cesárea o mínimo tomamos un NST, un test estresante para estar seguro de que está bien o no está bien. La pregunta es si esta conducta es correcta o no. Si nosotros recordamos cómo se produce y se absorbe el líquido amniótico, tenemos que tener en claro varias cifras, varios números para saber cuánto volumen se produce, cuánto volumen se absorbe. Pero estamos en esta reunión en tips, en perlas. Entonces nosotros tenemos que recordar cosas prácticas. Y aquí tenemos que recordar 2 cosas: cómo se produce la orina o cómo se produce el líquido amniótico y cómo se absorbe el líquido amniótico. Entonces, ¿cómo se produce? Básicamente por 2 motivos. Primero, la orina fetal, y 2, las secreciones pulmonares fetales. Si hay un problema con la orina fetal, inmediatamente va a haber una reducción del líquido amniótico y vamos a tener un oligoamnios. Asimismo, cuando hay una alteración en las secreciones pulmonares. ¿Cómo se absorbe el líquido amniótico? Cuando el feto deglute y también hay una absorción intramembranosa. La absorción intramembranosa es constante y esa no lo podemos modificar. Sin embargo, si hay algún problema de deglución fetal, vamos a tener un aumento del líquido amniótico con el consiguiente polidramnios. Entonces, lo que tenemos que recordar es que se produce el líquido amniótico básicamente por la orina y se absorbe básicamente con la deglución. Entonces, ¿cuándo hablamos de un polidramnios y cuándo hablamos de un oligoamnios? Para eso tenemos que saber cómo medir el líquido amniótico. Y hay 2 formas de medir la cantidad de líquido amniótico en una gestación. El primero es medir a través de un índice de líquido amniótico, es decir, sumando la medida de los pozos verticales mayores o columnas verticales máximas en los 4 cuadrantes. Primer cuadrante, segundo cuadrante, tercer cuadrante,
cuarto cuadrante. Hacemos la sumatoria y, por ejemplo, aquí nos da 290. Y allí, en la gráfica, podemos ver los valores normales del ILA varían o van desde de 50 a 250 milímetros. Si tenemos 290, estamos frente a un exceso de líquido amniótico o algo que se llama también polidramnios. Pero hay otra forma de medir la cantidad de líquido amniótico y se llama columna vertical máxima o máxima columna vertical. Sus valores normales van desde 20 a 80 en menos de 20 semanas y 20 a 100 cuando hay más de 21 semanas. Y esto es muy práctico porque se mide solamente uno de los pozos. ¿Cuál de los pozos? El pozo mayor. Si, por ejemplo, nosotros medimos un pozo mayor o una columna vertical máxima de 18 milímetros, está por debajo de los 20 milímetros, que es el límite inferior, y por lo tanto estamos frente a un oligoamnios o una reducción del líquido amniótico. Entonces, acá vamos con el primer tip. Para diagnosticar polidramnios, nosotros tenemos que medir los 4 cuadrantes, es decir, el índice de líquido amniótico. Y si este está por encima de los 250 milímetros, estamos frente a un polidramnios. ¿Cuándo diagnosticamos un oligoamnios? Cuando la columna vertical máxima es menos de 20 milímetros. No es tan correcto medir el ILA para diagnosticar un oligoamnios. ¿Por qué? Porque tenemos muchos falsos positivos, tenemos un aumento de procedimientos invasivos innecesarios con resultados perinatales iguales. Por lo tanto, el primer tip ecográfico debe quedarse grabado siempre. Si quiero diagnosticar o sospecho de un polidramnios, tengo que medir el ILA. Si sospecho de un oligoamnios, tengo que medir la columna vertical máxima. Hay una excepción. ¿Cuándo diagnostico polidramnios sin usar el ILA? Esto se presenta en un embarazo gemelar, en el contexto de un monocoriónico biamniótico, en el cual hay 2 fetos, uno con mucho líquido y otro con poco líquido. Por ejemplo, en este caso, la columna vertical máxima, más de 80 milímetros con la vejiga grande. Y el otro feto con una columna vertical máxima menos de 20 milímetros. Estamos con un oligoamnios y con un polidramnios. Eso se llama síndrome de transfusión feto-fetal. Entonces, ¿uno puede hacer diagnóstico fácilmente de un síndrome de transfusión feto-fetos? Por supuesto. No hay otra patología que pueda producir un polidramnios con una vejiga grande y el otro feto con oligoamnios. El feto con menos líquido es el donante, es el que transfunde sangre a su hermano. Y el receptor recibe esa hipervolemia y por lo tanto va a aumentar su producción de orina. Como podemos ver acá, el donante transfunde la sangre, activa el sistema de renina-angiotensina-aldosterona y se produce un oligoamnios. En cambio, el receptor está en un estado de hipervolemia. Entonces suprime el sistema renina-angiotensina-aldosterona, produce poliuria y con el consiguiente polidramnios. Entonces, si yo no hago mucha ecografía, pero tengo un aparato, estoy en provincia, por ejemplo, ¿no? Y tengo un embarazo gemelar. Si observo polidramnios y vejiga grande en uno de los fetos, eso no es otra cosa sino un síndrome de transfusión feto-feto. Entonces, grabamos este segundo tip. En un embarazo gemelar, monocoriónico biamniótico, uno de los fetos está con polidramnios y una vejiga grande, eso es síndrome de transfusión feto-feto hasta que se demuestre lo contrario. Bien, vamos al segundo caso. Tenemos una segundigesta de 6 semanas, una cesárea previa,
Hacemos una ecografía transvaginal y observamos esto. ¿Qué es lo que vemos allí? Observamos un saco gestacional que está localizado en la cicatriz de la cesárea. Se ha hecho una cesárea anterior, esta mujer se embaraza nuevamente, ¿no? Pero el embarazo se localiza justo en la cicatriz de la cesárea. ¿Cómo se llama esa patología? Se llama así, embarazo ectópico en cicatriz de cesárea previa. En estos casos, lo más importante es medir la distancia que hay entre el saco gestacional y la pared externa del útero, es decir, la serosa del útero. Saco gestacional hasta la serosa del útero. Eso se llama miometrio residual y es una medida perentoria, es decir, sumamente necesaria cuando uno tiene un embarazo ectópico en cicatriz de cesárea previa. Si no hacemos la medida del miometrio residual, simplemente nos falta mucha información para hablar de pronóstico de estas pacientes. ¿Por qué? Porque aquellos embarazos con un miometrio residual menos de 3 milímetros tienen altísimo riesgo de hacer ruptura uterina durante el segundo trimestre. Ese es el problema. Viene una gestante con un embarazo en la cicatriz de cesárea previa, nosotros vemos que está bien el embrión y podemos decir, sí señora, no hay problema, continúe su embarazo, no se preocupe, pero no hemos medido el miometrio residual. Si ese miometrio residual es menos de 3 milímetros, la paciente va a hacer ruptura del útero. El útero se rompe cuando ella está caminando, haciendo su vida diaria. Y una vez que se rompe el útero, tenemos que ingresar de emergencia a operar a esta paciente, ¿no? Extirpar todo ese segmento roto, ¿no? Y hacer una sutura, cerrar nuevamente el útero. Pero en el Hospital Sabogal estamos haciendo un tratamiento mínimamente invasivo. ¿Cómo es esto? Porque hay varias alternativas de cómo tratar esto, ¿no? Podemos hacer, por ejemplo, la laparoscopía, podemos hacer la laparotomía, ¿no? Hacer resección transvaginal. Hay varias formas de enfocar el tratamiento en estos casos. ¿Qué es lo que hacemos nosotros? Un tratamiento mínimamente invasivo. Como pueden ver acá, entonces una paciente anestesiada, no abrimos el abdomen, ingresamos con una aguja por vía vaginal, entramos por el cérvix hasta el saco gestacional. Como pueden ver el video, van a ver algo brillante que ingresa y se mueve. Esa es la aguja que estamos introduciendo justo en el saco gestacional. ¿Cuál es nuestro objetivo? Inactivar esa gestación. Cuando el miometrio residual es muy corto y representa un riesgo alto de ruptura uterina y sabemos que esto puede matar a la paciente. Entonces, la función nuestra es inactivar ese embarazo. Entramos con una aguja, como les comentaba, vía vaginal, sin hacer ningún corte, introducimos metotrexate, inactivamos la gestación. Y después de realizar ello, hacemos un control ecográfico y como pueden ver allí en el video, ¿no? Ya no se presenta el saco gestacional. De hecho, vamos a hacer una publicación, hemos mandado la publicación a una revista, está en el proceso de revisión por pares, de varios casos de embarazos ectópicos en cicatriz de cesárea previa. Hemos reunido casos no solamente del Hospital Sabogal, sino también del Hospital Rebagliati. Hemos encontrado cosas muy interesantes. Una vez que esté publicado, vamos a compartirlo con ustedes. Y es muy interesante el tratamiento a los cuales se ha llegado con esta paciente, porque las pacientes, por ejemplo, un pequeño dato de los resultados de este estudio, los pacientes que quisieron embarazarse nuevamente lograron un embarazo a término, las 38 semanas, sin ninguna complicación. Entonces,
Ahí va el tercer tipo de consejo. Ante un embarazo ectópico en cicatriz de una cesárea previa, tenemos que medir de todas maneras el miometro residual, porque un miometro residual menos de 3 milímetros nos representa un riesgo muy alto de ruptura uterina. Bien, vamos a pasar a otro caso. A veces tenemos un ecógrafo y tenemos que evaluar a un feto, ¿no? Y puede que no sepamos hacer ecocardiografía fetal, pero si quiero saber lo mínimo de evaluar un corazón fetal y tener la tranquilidad de que este feto está bien, al menos debemos tener el conocimiento de dos puntos. Primero, hacer un corte de 4 cámaras. Si logramos hacer este corte de 4 cámaras, ya tenemos un 80% de patologías fetales excluidas. Como pueden ver allí, el corazón tiene que estar orientado hacia la izquierda, unos 45 grados, más o menos 20, ¿no? Las cavidades ventriculares tienen que ser simétricas, las cavidades ventriculares y auriculares tienen que ser simétricas, el ventrículo derecho tiene que tener esa banda moderadora, la válvula tricúspide tiene que estar un poco más abajo que la mitral, ¿no? Y si notan un poco, en la parte de la base del corazón tenemos las aurículas. Y las aurículas están comunicadas allí, ¿no? Es algo normal. Es el agujero de Bottal, ¿no? Que nosotros, como ginecólogos, podemos saberlo, ¿no? Cuando hacemos ecocardiografía fetal. Un, un poco diferente de los ecocardiografistas pediátricos, ¿no? Porque si uno envía, por ejemplo, un feto a un cardiólogo pediatra, casi todos, ¿no? Le ponen una comunicación interauricular, porque justamente los colegas muy respetados están entrenados en ver corazones neonatales, que son morfológica y funcionalmente un poco diferentes a los fetos, ¿no? Ese es el agujero de Bottal y es normal que se encuentre con esa vista. Entonces, encontrar la imagen de 4 cámaras del corazón nos salva de muchas patologías cardíacas. ¿Cómo evaluamos la función cardíaca? Bueno, hay varias formas de evaluar la función cardíaca, pero ¿qué es lo mínimo que debemos tener? Es que si nosotros ponemos nuestro cursor en uno de los ventrículos, debemos encontrar esta imagen. Ponemos el cursor en el ventrículo y encontramos esta imagen. Una onda E, una onda A. Esa onda E y esa onda A son expresiones de la función diastólica, es decir, cuando la sangre ingresa desde la aurícula hacia el ventrículo. Y nosotros tenemos, o sabemos, que hay 2 fases, ¿no? Como mínimo, un llenado pasivo y una contracción auricular. Esas son las 2 fases. Esa onda E que se observa representa el llenado pasivo, ventricular, cuya velocidad es menor a la contracción auricular. Noten esto, que en un feto la contracción auricular produce un aumento de la velocidad sanguínea al ingresar al ventrículo y por lo tanto la contracción auricular representada por esa onda A es mayor, tiene mayor velocidad que la onda E, cosa muy distinta de lo que vemos en la vida neonatal. En los neonatos, la velocidad del llenado pasivo es más rápido que la contracción auricular. Por lo tanto, en un feto tenemos que ver en nuestra gráfica lo que estamos observando en la parte izquierda. En un neonato, en la parte derecha. ¿Correcto? Muy bien. Entonces, esa relación de la onda E con la onda A debe ser siempre menor de 1 en un feto. Y acá vamos entonces con el cuarto consejo, la cuarta perla o el cuarto tip, ¿no?
La imagen de 4 cámaras cardíacas aleja el 80% de las patologías cardíacas fetales. Y el encontrar esta relación de la onda E con la onda A menor de 1 habla de una buena función diastólica. Bien, vamos al siguiente caso. Observen esa onda E y esa onda A. Si observamos bien, vamos a ver que la relación de la onda E y la onda A es mayor de 1. Es decir, hay un problema de llenado ventricular en este feto. ¿Y por qué se produce eso? Porque encontramos esto. Gran cantidad de líquido ocupando el tórax, empujando el corazón hacia la parte izquierda. Un derrame pleural en un feto. Al derrame pleural en un feto se le da un nombre, se llama hidrotórax. El hidrotórax tiene varias causas. La causa más común es el hidrotórax primario. Su frecuencia o su prevalencia es de 1 en 10.000, 1 en 15.000 nacidos vivos. Pero es un diagnóstico de exclusión. ¿Qué significa que sea un diagnóstico de exclusión? Que primero hay que excluir otros diagnósticos que hacen o forman parte de un hidrotórax secundario. Por ejemplo, anomalías cardíacas, secuestros o malformaciones pulmonares, ¿no? Anemia fetal, infecciones por torch. ¿Cómo se hace el diagnóstico de un hidrotórax primario? Cuando hacemos una punción pulmonar, ¿no? Así como en un adulto encontramos un derrame pleural, hacemos una toracocentesis, extraemos el líquido, ¿no? Hacemos los exámenes citoquímicos, etcétera, etcétera, para determinar la etiología. Igual, en un feto se hace el diagnóstico de un hidrotórax primario cuando encontramos más del 80% de linfocitos en la muestra que extraemos sin signos de infección. Pero la pregunta es, ¿cómo hacemos la punción? ¿Y por qué la hacemos? Debemos recordar que nosotros los seres humanos somos muy susceptibles a la hipoxia. Cuando nos falta oxígeno, las primeras células en morirse son nuestras neuronas. Y eso es lo que pasa también con los neonatos. Cuando un neonato nace, aspira gran cantidad de aire porque ya no tiene el oxígeno que le pasa el cordón umbilical de la mamá. Cuando nace, sale del cuerpo de la madre, un bebé debe valerse por sí mismo, y lo primero que hacen es aspirar, inhalar aire, oxígeno, y ese oxígeno es el que va a ir hasta el cerebro. Si tenemos algún problema con la respiración en un neonato, el neonato sufre de hipoxia y puede tener consecuencias neurológicas importantes. Si nosotros estamos con un feto con hidrotórax, es decir, gran cantidad de líquido amniótico, como pueden ver en la figura de la izquierda, ocupando el tórax, empujando los pulmones, haciendo que estos sean muy pequeños, si este feto nace con esta condición, los minutos que se demoran los pediatras en intubarlo, en hacerle una toracocentesis, son vitales. Y el feto puede sobrevivir, un neonato puede sobrevivir con todas estas maniobras, puede vivir, pero tiene problemas neurológicos. Muchos de ellos que no son evidentes a simple vista, pero cuando se hacen exámenes neurológicos de neurodesarrollo, observamos esas deficiencias. Si nosotros tenemos la oportunidad de corregir esto dentro del vientre de la madre, es mucho mejor. En el Hospital Sabogal es esto lo que hacemos. Ingresamos, ahí estamos en sala de operaciones con la paciente con anestesia, ¿no? Pero despierta, ¿no? Ingresamos con una aguja. En la parte izquierda pueden ver la parte externa y en la parte interna, en la parte derecha, pueden ver cómo la aguja ingresa, ¿no? Hacia la cavidad uterina, ¿no? Ingresamos a la cavidad pulmonar, ¿no? Para extraer todo ese líquido amniótico. Obviamente, el feto está anestesiado. Los fetos sienten dolor, y estos estudios se han realizado midiendo ciertos componentes sanguíneos mediante cordocentesis,
¿no? Cuando un feto siente dolor, hay gran liberación de cortisol y esto desde las 24, 26 semanas ya son susceptibles de dolor. Por lo tanto, primero anestesiamos al feto para evitar dolor, como en cualquier paciente en la medicina. Y esto es lo que extraemos, ¿no? Ahí en la parte derecha pueden ver un líquido oleoso, amarillento. Y luego, ¿no? Hacemos nuevamente el barrido ecográfico y observamos ya que los pulmones están expandidos, ¿no? El corazón latiendo muy bien. Hacemos esta parte, bueno, hacemos en realidad toda una ecocardiografía, ¿no? Para ver la función cardíaca, pero este tip que les he dado, ¿no? De la onda E, la onda A, ya está recuperado. La relación de la onda E con la onda A es menor de 1 y eso habla de una buena función diastólica. Ha mejorado este feto y este feto cuando nació no necesitó ninguna maniobra neonatal adicional y ahora es un niño normal. Por tanto, el quinto tip que les doy es este. La causa más común de hidrotórax es el hidrotórax primario. Bien, vamos al caso 4. Tenemos una paciente gestante, según digesta, ¿no? De 32 semanas, RH negativa. Y observamos esto en el abdomen, líquido por fuera de las asas intestinales, líquido en cavidad peritoneal, y eso nos habla de ascitis. Sí, tiene también derrame pleural, o sea, hidrotórax, ascitis, cuando ya el feto tiene líquido libre en 2 o más cavidades, se habla de un hidrops fetalis. ¿Qué hacemos cuando encontramos un hidros fetalis? Lo primero que tenemos que hacer en el contexto de una madre RH negativa es descartar anemia fetal. Esa es nuestra primera función y tenemos que tenerlo en la cabeza. Descartar anemia fetal. Lo siguiente que tenemos que hacer es sacar una prueba de Coombs. La prueba de Coombs indirecta en la madre. Se le toma un examen sanguíneo a la madre para detectar anticuerpos contra los eritrocitos fetales. Esta prueba se le llama prueba de Coombs. Si sale 1 en 16 o 1 en 32, superior a eso, entonces tenemos que realizar la medición ecográfica de tipo Doppler de la arteria cerebral media para determinar si la anemia que tiene este feto es severa o no. Antes se hacía con una punción, una amniocentesis, ¿no? Pero la ecografía Doppler nos ayuda mucho en este caso. Acá estamos observando un corte axial del cerebro, o el polígono de Willis, y vemos aquí la arteria cerebral media. El principio es simple. Cuanto menos eritrocitos haya circulando en la sangre fetal, más rápida va a ser la velocidad, ¿no? Cuanto menos eritrocitos haya, mayor velocidad de la arteria cerebral media. Ese es el principio. Por ejemplo, en este caso, ahí sonamos en la arteria cerebral media, ¿no? Ponemos en 0 grados nuestro cursor y medimos la velocidad máxima, pico sistólica se llama eso. En este caso, la velocidad pico sistólica está en 74. Muy bien. Ustedes me dicen, doctor Tipiani, ya, salió 74 centímetros por segundo. ¿Eso está bien? ¿Está mal? ¿Está muy rápido? Voy a consultar mis tablas, ¿no? Entro a la computadora. El principio es simple. Si la velocidad pico sistólica de la arteria cerebral media es mayor del doble de la edad gestacional, entonces estamos frente a una anemia fetal severa. Por ejemplo, en este caso, la paciente tiene 32 semanas, ¿no? Lo máximo que debe tener es el doble, o sea, 64. Nosotros lo medimos en 74, está por encima del doble de la edad gestacional. Por lo tanto, estamos frente a una anemia fetal severa. ¿Qué hacemos? Pues primero tenemos que corroborar que sea una anemia fetal severa, y si es anemia fetal severa, tenemos que hacer una transfusión intrauterina. Y esto es lo que hacemos en el Hospital Sabogal.
Ahí estamos ingresando para hacer una cordocentesis, ¿no? Para llegar hasta el cordón umbilical. En la parte superior izquierda pueden ver ingresando una aguja, ¿no? Y en la parte derecha, la parte exterior de la cirugía, ingresamos hasta la vena umbilical, ¿no? Nuestro ayudante absorbe la sangre, ¿no? Fetal, para hacerle varias pruebas, y una de las principales, tenemos que tomar el hematocrito para saber exactamente cuánto de anemia tiene este feto, y una vez que sepamos eso, hacemos el cálculo de cuánta sangre tenemos que transfundir a este feto. Entonces, esta es una transfusión intrauterina, ¿no? Usamos sangre RH negativa, leucodepletada, ¿no? Irradiada, y transfundimos de acuerdo a la cantidad de acuerdo al hematocrito, ¿no? Estamos viendo aquí una transfusión intrauterina. Vamos administrando la cantidad de sangre necesaria al feto. Hasta recuperarse. Muy bien. Terminamos la transfusión, medimos nuevamente la velocidad pico sistólica de la arteria cerebral media y está en 54. ¿Está bien eso? Sí, está por debajo del doble de la edad gestacional. Perfecto. Entonces, tenemos un tip o consejo, perla número 6. Si la velocidad pico sistólica de la arteria cerebral media supera el doble de la edad gestacional, estamos frente a una anemia fetal severa. Finalmente, para terminar esta charla, vamos a ver este caso. Tenemos una primigesta de 37 semanas con un ponderado de 2.450 gramos. Imaginemos que viene por disminución de movimientos fetales y estamos en la preocupación de si ese peso es adecuado, ¿no? para el feto, ¿no? En la máquina, en el software de los ecógrafos, tienen instalado generalmente la curva de Hadlock, ¿no? Las tablas de Hadlock, si nosotros nos fijamos, 2.450 para 37 semanas está por debajo del percentil 10. Estaríamos hablando de un pequeño paredad gestacional. Hasta ese punto, ¿no? Sin usar Doppler. Si lo comparamos con las tablas de la OMS, vemos que también está por debajo del percentil 10 de crecimiento fetal. Hay una tabla de la Fetal Medicine Foundation que también está por debajo del percentil 10. Intergrow, que es otra tabla también internacional, está por debajo del percentil 10. Entonces, como todos nos indican que está por debajo del percentil 10, muchas veces internamos estas pacientes, hacemos inducción, cesárea, ¿no? Y nos damos con la sorpresa de que estos neonatos tienen un buen Apgar, líquido claro, es decir, fetos totalmente normales, ¿no? Y desarrollan una enfermedad de membranas hialinas. Es decir, hemos extraído un feto del vientre de la madre innecesariamente, ¿no? Antes de que esté completamente maduro. ¿Cuál es nuestra limitación? Que la ausencia de tablas de crecimiento fetal peruanas validadas, ¿no? Entonces, ¿qué estamos haciendo en el Hospital Sabogal? Estamos realizando un proyecto para desarrollar una tabla de crecimiento fetal con pacientes propias, ¿no? Con pacientes propias para determinar mejor esto. Por ejemplo, si una madre tiene una talla de 1,70 m, un peso pregestacional de 80 kilos, ¿no? Un feto masculino, efectivamente el percentil va a estar por debajo del percentil 10. Pero si tenemos, la mamita tiene una talla de 1,45, ¿no? Un peso pregestacional de 50 kilos, un feto femenino, el percentil va a estar en 22,6%. Es decir, que estaría dentro de los percentiles normales para la talla, el peso de esa madre. Y esto es lo que nos hace pensar mucho, porque tenemos
nuestra población que no es tan alta, ¿no? Las pacientes que vemos son medianas, ¿no? No pesan tanto, ¿no? Y por lo tanto se hace perentoria, se hace necesaria el diseño de estas curvas personalizadas para diagnosticar mejor problemas de crecimiento fetal. Para concluir, vamos a hacer un repaso de lo que hemos aprendido de estos tips o perlas. El diagnóstico de oligoamnio se realiza con la columna máxima vertical. El diagnóstico de polidramnios se realiza con un índice de líquido amniótico. En un caso de gemelos monocoriónicos biamnióticos, el hallazgo de polidramnios y vejiga grande en uno de los fetos, ¿qué indica? Pues un síndrome de transfusión feto-fetal. Otra, la medida de quién. Menos de 3 milímetros en un embarazo ectópico de cicatriz cesárea previa representa un riesgo de ruptura uterina. ¿La medida de qué parte? Del miometrio residual. Otra conclusión. La relación EA en una ecocardiografía menor de 1 habla de una disfunción diastólica. Otra, la causa más común de hidrotórax es el hidrotórax primario. Finalmente, ¿qué valor de la velocidad pico sistólica de la arteria cerebral media indica anemia fetal severa? Pues el doble de la edad gestacional. Voy a concluir mi presentación con esta frase de Louis Pasteur. No conozco, si no conozco una cosa, la investigaré. Muchas gracias.